Cuando hablamos de pecado, regularmente pensamos en aquellas cosas más comunes con las cuales se tiene que lidiar. Por ejemplo, la pornografía, el adulterio, fornicación, la mentira y demás pecados cotidianos con los cuales se tiene que lidiar. Ahora bien, ¿qué es el pecado? El pecado es invalidar, desobedecer la ley y los mandamientos de Dios. Hay pecados que son de omisión. El pecado de omisión es dejar de hacer algo que sí debemos hacer y que es correcto. Un pecado común que pienso que esta generación ha cometido es haber abandonado la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Jeremías, le dejaron a él fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hoy vamos a conocer el pecado que está afectando a muchos cristianos de esta generación y el cual ha pasado desapercibido. Así que acompáñame en este video. Dios te bendiga grandemente. Bienvenido nueva vez a este episodio de No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy quiero hablarte sobre el pecado que ha afectado a esta generación y que ha pasado desapercibido. Con el auge de los dones, la profecía y demás que estamos viviendo, muchos se han aferrado y de hecho han dependido absolutamente de profecías, de ministraciones de otros. Y de hecho se han olvidado rotundamente de la palabra de Dios. Hay muchos que de hecho no abren la Biblia, han abandonado la palabra revelada y se han desviado y divorciado totalmente de la Biblia. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Si analizamos esto y nos preguntamos ¿de dónde viene el conocimiento? La fuente de nuestro conocimiento es la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, está la voz del Señor revelada para su pueblo. Por tanto, si abandonamos la palabra de Dios, es un pecado gravísimo de omisión que estamos cometiendo, con tal de seguir nuestros propios sentimientos, nuestros propios intereses y nuestras propias ilusiones, las cuales pueden desviarnos a cosas que desagradan a Dios. Tenemos que ser vigilantes respecto a esto, porque puede ser que por el hecho de haber recibido una profecía, una palabra de Dios, de lo cual estoy seguro que está en operación, está vigente hoy en día. Dios sigue usando a gente de Dios. Dios tiene profetas. Hoy en día el ministerio profético sigue activo. Yo lo defiendo fuertemente. Ahora bien, hay algo que esta generación ha olvidado y es la palabra de Dios. Muchos se han divorciado de la palabra, tienen el libro abandonado, tienen el libro cogiendo polvo y han preferido inclinarse a cosas que a la hora de la verdad no van a sustentar su vida, no van a tener fundamento para enfrentar la adversidad y las situaciones difíciles que tienen que enfrentar. Por tanto, no es que usted y yo abandonemos las profecías, creamos en los profetas genuinos, creamos en la gente que tiene una palabra profética, en aquellos que Dios usa realmente. Pero usted y yo tenemos una responsabilidad y es de indagar, de conocer la Escritura, porque la Biblia dice escudriñar las Escrituras. Entonces tenemos un compromiso de nosotros escudriñar, de conocer a Dios a través de su palabra, porque si ignoramos la palabra, hay un desequilibrio en nuestra vida. Podemos estar en la oración, en ayuno y en cualquier otra cosa, pero si abandonamos la palabra hay un desequilibrio. Y entonces entramos en la ignorancia y en el ser engañados fácilmente. En este auge de falsos profetas, falsos maestros, falsa doctrina y doctrinas de demonios, es vital que usted y yo volvamos a la palabra de Dios. No podemos cometer el pecado de abandonar su palabra. Tenemos que arrepentirnos y volver a su voz para hablar conforme a su voz y poder discernir de acuerdo a lo que el Espíritu ha revelado. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura,
a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La Biblia es la palabra profética más segura, porque en la Biblia está la voz de Dios revelada a través de su Espíritu. Por tanto, no podemos ignorar a la palabra de Dios. No podemos ignorar la fuente. No podemos divorciarnos de su palabra, porque esta es la que va a permitir que usted y yo estemos alerta, que usted y yo tengamos sabiduría, conocimiento y podamos contrarrestar toda doctrina de engaño, toda doctrina de demonio. Si usted no conoce la palabra de Dios, va a creer en cualquier cosa, va a comer cualquier alimento. Pero si usted conoce la palabra de Dios, usted va a ser crítico y va a decir, no, eso no lo dice la Biblia. Es difícil que lo engañen. Es difícil que le vengan con cualquier cosa o cualquier fábula. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Está para guiarnos. Esta convierte el alma. Dice que es lumbrera a nuestros pies. Es lumbrera a nuestro camino. Por tanto, esta generación, creo firmemente que tenemos que volver a su palabra. Tenemos que tomar en serio su palabra. Tenemos que entrar en una obsesión por conocer su palabra, por profundizar, escudriñar su palabra y conocer de la A a la Z lo que Dios quiere decirnos diariamente a través de ella. Así que te animo a volver a su palabra. Sigue creyendo en la profecía, sigue creyendo en los dones y sigue aplicándolo. Pero para que no haya un desequilibrio y que su pueblo no perezca por falta de conocimiento, hay que volver a su palabra y abandonar este pecado que esta generación, muchos cristianos de esta generación están cometiendo. Así que oro para que Dios nos ayude, para que volvamos a su palabra y nos levantemos firmemente creyendo en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios revelada al mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo.